Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy es un episodio un poco especial. Es un poco especial porque es un episodio pensado, grabado y lanzado sobre la marcha, ¿de acuerdo? O sea, un poco on the fly o on the go, no sé cómo lo diréis vosotros, pero bueno, es un episodio que he grabado y he pensado que debía lanzar pues como digo, sobre la marcha. El caso es que estaba ayer, precisamente, escuchando el último podcast de unos grandes amigos, que son María Santonja y Richie Fintano, del podcast Fans Fiction. Y si alguna vez no habéis escuchado este podcast, es un podcast que habla de series, de cine, de cultura pop, pero desde un punto de vista muy desenfadado y con un vocabulario pues muy llano y además con unos razonamientos muy de andar por casa, ¿de acuerdo? De hecho, precisamente yo creo que eso es una de las cosas que más me gusta a mí de Fans Fiction, y es que hacen sus razonamientos en directo y tienen unos razonamientos y unas aproximaciones a ciertas cosas bastante interesantes. Bueno, pues el caso es que en el último episodio han hecho un especial sobre villanos de series de televisión. Y estaban en una de las disquisiciones que tienen, precisamente se ponían a hablar, pues eso, de que los villanos de televisión, pues tienen que tenerlo siempre todo planeado, y se imaginaban a ese villano sentado en el despacho de su casa, teniendo ideas, haciendo un brainstorming ahí con sus posits en la pared, escribiendo notas en una agenda. Yo además, cuando empezaban hablando de esas cosas, me imaginaba como que el villano sería el perfecto usuario de GTD, es decir, que tiene un montón de proyectos, de metodologías, de herramientas que tiene que sincronizar y concatenar. Pues tengo que adivinar dónde está esto, tengo que averiguar dónde está lo otro, tengo que ver cuál es el mejor momento, pero bueno, ya hablaremos de eso luego. El caso es que, escuchando este podcast de Fans Fiction, como digo, el último episodio de Fans Fiction, que si no lo habéis escuchado o si no habéis escuchado este podcast, particularmente os recomiendo, ya que aunque María y Richie son mis amigos, no por ello el podcast deja de ser muy interesante y mucho interesante, como diría Mariano Rajoy. Es un podcast muy divertido, ya digo, no solo porque sean mis amigos, si no fueran mis amigos también diría que es un podcast muy divertido. El caso es que, como digo, en este podcast me acordé de una frase que mi hijo Héctor me repite muy a menudo. Mi hijo Héctor, siempre o casi siempre que estamos viendo una película de superhéroes, pues tipo Vengadores o tipo pues, películas de dibujos animados como Los Increíbles, como Megamind, todas estas cosas, mi hijo siempre me dice que él, si tuviera que elegir un personaje en una película de superhéroes, que él le gustaría ser siempre el villano. Y siempre me dice el mismo razonamiento, que es que los villanos molan más porque los villanos trazan planes y desarrollan su inteligencia para hacer que el plan sea lo más perfecto posible. Mi hijo dice que los superhéroes son muy aburridos porque los superhéroes, al fin y al cabo, lo único que tienen que hacer es ser lo que son. Pues eso, superhéroes, y tienen superpoderes, y con eso, con sus habilidades y sus superpoderes, solucionan los problemas, pero que en cambio el supervillano es mucho más inteligente, mucho más exhaustivo, y tiene que dedicar tiempo a, pues eso, a diseñar una estrategia, a implementarla, a buscar las herramientas, todo esto. El caso es que con ese podcast de Fans Fiction y con esta frase de mi hijo, estaba preparando la comida y casualmente pensé, digo, realmente es que lo ideal sería tener la persona, por así decirlo, ideal o el trabajo ideal sería aquel que tiene la estrategia o la planificación de un buen villano y la ejecución de un superhéroe. Y así es como he pensado hacer y plantear este podcast de hoy. Plantearlo de forma que tengamos que planificar o deciros cuáles son las ventajas de planificar como un auténtico villano, pero luego llegar a cabo la ejecución como todo un superhéroe. Los vendedores, da igual
que seas vendedor profesional, que seas un empresario, un emprendedor, o que tengas que vender circunstancialmente cualquier producto, cualquier servicio, aunque sea en Wallapop, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que cuando tenemos que llevar a cabo una venta, la que sea, incluso cuando estamos negociando pues una subida de sueldo o un trabajo, estamos presentando nuestra candidatura a un trabajo, estamos vendiendo también. Pero cuando estamos vendiendo, lo importante es trazar, como digo, bien los planes como un villano. ¿Cómo traza un plan un villano? Pues un villano piensa en quién, piensa a quién o a qué quiere hacerle daño. Y además lo piensa muy bien. En nuestro caso tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que pensar a quién vamos a tener delante y qué vamos a tener delante, qué vamos a poder ofrecer. Entonces tenemos que pensar muy bien quién es nuestro cliente objetivo, cuál es nuestro producto, cuáles son los beneficios. Un villano pensaría cuál es el producto, cuál es el servicio, por así decirlo, que va a hacer más daño. Nosotros tenemos que pensar cuál es el producto, cuál es el servicio que va a impactar mejor en ese cliente. Para eso, ¿qué es lo que hace un villano? Pues coge y busca los puntos débiles del superhéroe, o busca los puntos débiles de la ciudad, o busca por dónde puede atacar una base, o por dónde puede atacar lo que sea. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, es decir, tenemos que buscar aquellos puntos donde nuestro impacto, por así decirlo, sería mayor, los puntos débiles de la estructura mental del cliente o los puntos débiles de la estructura de nuestra competencia o del producto o servicio de nuestra competencia, o dónde están los puntos débiles de nuestro mercado, y ahí es donde deberíamos enfocarnos en aportar valor. Lo siguiente que hace un villano es preparar las herramientas necesarias para llevar a cabo su plan. Y tiene que buscar, pues eso, todo lo que va a necesitar, esas armas, esos cohetes, esas bombas, esos robots gigantes asesinos. Igual se tiene que poner a construir esos robots. Si algo no lo tiene a mano, si algo no lo tiene de fácil adquisición, lo tiene que conseguir como sea para implementarlo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, es decir, tenemos que preparar nuestras herramientas, tendremos que preparar nuestros catálogos, tendremos que preparar nuestras battle cards, tendremos que preparar nuestros dosieres de venta, incluso nuestra estrategia de ataque, incluso si le vamos a entregar algún tipo de gadget, algún tipo de hook, algún tipo de regalo a nuestro cliente para atraer su atención o como gancho para cerrar una venta. Pues todas esas herramientas que vamos a utilizar en nuestro ataque, en ese... Ponte de nuevo, ponte en la piel de ese villano, todas esas herramientas que vas a utilizar en ese ataque al superhéroe o a la ciudad, piensa en todas esas herramientas que necesitarías y prepáralas. Tenlas bien preparadas para cuando tengas que ejecutar tu ataque. Otra de las cosas que hace un villano es elegir cuál es el momento en el que va a hacer más daño, cuál es el momento de mayor impacto de sus acciones. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si decidimos cuál es o nos dedicamos a investigar cuál es el momento en el que podemos tener mejores resultados, va a ser muchísimo mejor para nosotros. Por último, no quiero alargarme mucho más, podría hacer varios ejemplos más, pero lo último que quería decir es que un villano busca acciones, además, concatenadas que puedan maximizar el daño tanto a corto como a medio y largo plazo. Es decir, busca cómo... imaginar, por ejemplo, no sé, si recordáis La Jungla de Cristal o si recordáis Los Vengadores o cualquier película o cualquier serie que tengáis en la cabeza, pensad que el villano nunca piensa un ataque único, sino piensa un ataque concatenado, es decir, primero una acción que está enfocada a debilitar, por ejemplo, al superhéroe, pero luego hay otra acción que está enfocada a distraer su atención, a que tengan que separarse. Si pensáis, por ejemplo, en Los Vengadores pasa eso, pues ahora atacan por aquí, pero están todos los Vengadores juntos, pero luego atacan por otro lado para que se tengan que separar y de esa forma debilitarlos, tal. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, buscar acciones que concatenadas puedan maximizar nuestros resultados. Y todo esto es lo que deberíamos hacer si fuéramos un villano. Pero un buen vendedor no se queda solo ahí.
un buen vendedor llega al momento de la batalla, porque el villano, el mayor problema que tienen los villanos en las películas es que su plan es perfecto sobre el papel. Pero luego cuando llegan a la batalla, como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe la primera hostia en la cara. Pues esto es exactamente igual. ¿Qué es lo bueno que tienen los superhéroes? Lo bueno que tienen los superhéroes es que cuando llega, antes del momento de la acción, si os fijáis, casi ningún superhéroe se prepara. Están celebrando cosas o viendo una película, viendo vídeos o haciendo no sé qué o haciendo ruedas de prensa o cosas así, ¿vale? Pensad por ejemplo en los Vengadores. Pero cuando llega el momento de la acción se ponen manos a la obra y como si no hubiera un mañana se ponen a repartir. ¿Qué es lo que pasa? Que el superhéroe conoce y desarrolla al máximo sus habilidades. Es decir, cuando llega el momento de usarla, entonces sí que no tiene medida. Todo lo que tiene dentro suya lo tiene que sacar. Si aún así esas habilidades y esas super habilidades, no, si esas habilidades o esos superpoderes, perdón, que no me salía la palabra, no fueran suficientes, pues lo ves como después de que ha perdido la primera batalla, pues se entrena, se replantea y tal, pero siempre lo hace enfocando a mejorar sus habilidades. Es decir, la estrategia la hemos hecho como un supervillano, pero cuando estamos delante del cliente, lo que tenemos que hacer es olvidarnos ya de la estrategia y centrarnos y concentrarnos en nuestras habilidades. Un superhéroe confía en su instinto, confía ciegamente en sus habilidades. Es decir, si Hulk tiene superfuerza y es indestructible, no va a intentar ponerse a razonar, no va a intentar ser más rápido, va a confiar ciegamente y plenamente en su fuerza y en su indestructibilidad, que no me salía la palabra, vaya palabra más difícil, ¿vale? Pero va a confiar en eso. Si Iron Man, por ejemplo, tiene un amplio surtido de armas y mucha velocidad, no va a confiar en la fuerza, va a confiar en su velocidad y en todas sus armas. Va a intentar sacar cuantas más armas posible mejor. Es decir, cuando se mete en la pelea, el superhéroe se olvida de todo excepto de sus habilidades básicas, de sus conocimientos básicos, de lo que sabe hacer y sabe hacer bien. Así tenemos que ser los vendedores cuando estamos delante del cliente. Dejarnos de intentar improvisar, dejarnos de intentar buscar cosas o reflejar cosas que no somos, dejar de intentar aparentar. Tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que confiar en nuestras habilidades y explotarlas al máximo posible. Por último, en el momento de la verdad, el superhéroe, hay una cosa que hace y que a lo mejor es en lo que se diferencia del villano. El villano llega a un momento en el que piensa, el plan me ha fallado. A ver, normalmente piensa, el plan me ha fallado otra vez, porque además, como seas pues eso, un malvado tipo James Bond o algo de eso, tiene que ser muy frustrante que siempre se te escape. Pero bueno, vamos a olvidarnos de esto, ¿vale? La idea es, el villano puede que a veces se quede pensando, cuando está delante del cliente, cuando está en medio de la batalla y va perdiendo, es posible que le viniera a la cabeza, ¿qué he planificado mal? Algo ha habido mal en mi estrategia. En cambio, el superhéroe, cuando está delante del cliente, lo único que piensa es en no abandonar. Es decir, esto se tiene que llevar hasta el final. Como vendedores tenemos que hacer exactamente lo mismo. Diseñar una gran estrategia, tener en cuenta todo lo posible como si fuéramos el mejor de los villanos de la historia del cine o de las series. Diseñar una buena estrategia, pero cuando luego estemos delante de nuestro cliente, confiar en nuestras habilidades, no intentar ser quien no somos y sobre todo, nunca darse por vencido. Esto es una batalla y como en todas las batallas solamente hay dos resultados, victoria o muerte. Tal vez os haya resultado un poco cruento y un poco cruel este final, pero bueno, es que me gusta esa frase mucho. No recuerdo dónde escuché esa frase. No sé si fue en Gladiator o en Roma o en alguna de estas series clásicas del Imperio Romano, lo de victoria o muerte. Pero vamos, la idea, no sé,
Puedo haberla escuchado en cualquier sitio. El caso es que me gusta esa frase y por eso quería acabar así. Lo que pasa es que le he dado un poco de dramatismo. Nada más, muchísimas gracias por escuchar Vendedor Profesional, muchísimas gracias por estar ahí cada episodio. Escucha Fans Fiction si no lo has escuchado todavía, y si no has entrado en vendedorprofesional.com y no has visto el nuevo rediseño que tenemos, te invito a que entres y bueno, ahí podrás contactar conmigo, dejarme tus dudas, consultas, sugerencias a través del formulario de contacto que hay arriba en el menú, arriba a la derecha en el menú de contactar. O bien, si quieres mirar y bucear un poco por la página y bucear un poco por las mentorías, las consultorías, el blog, pues te invito a hacerlo. Seguro que no te arrepentirás. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.